El día que Ricky Martin hizo caer a un gobernante. En el verano 19, Puerto Rico fue escenario de una rebelión sin precedentes. La figura de un gobernador poderoso, Ricardo Rosselló, colapsó bajo el peso de un escándalo que desató la furia popular. Pero lo que comenzó como un movimiento ciudadano ganó fuerza con la intervención de artistas de talla mundial como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente. Esta es la historia de cómo el pueblo, liderado por sus íconos, logró lo imposible: la renuncia de un gobernador en pleno mandato. Ricardo Rosselló, hijo del exgobernador Pedro Rosselló, fue elegido gobernador de Puerto Rico en 2016. Joven y carismático, prometió un gobierno renovador en una isla que enfrentaba una crisis económica severa y los efectos devastadores del huracán María. Sin embargo, a medida que avanzaba su mandato, las promesas de Rosselló comenzaron a desvanecerse. La corrupción, los problemas de gestión y la falta de respuestas efectivas tras el huracán erosionaron su popularidad. Durante su mandato, Ricardo Rosselló se vio envuelto en varios escándalos de corrupción que contribuyeron a su caída política. El primero fueron contratos irregulares y corrupción en agencias públicas. Uno de los escándalos más importantes involucró la asignación de contratos multimillonarios a empresas con conexiones políticas cercanas al gobierno de Rosselló. Estos contratos fueron otorgados en circunstancias poco transparentes y hubo denuncias de que los fondos públicos estaban siendo mal manejados. Entre los casos más destacados está el de la empresa Whitefish Energy, contratada tras el huracán para reparar la red eléctrica de la isla, pero la isla seguía a oscuras. La empresa, con poca experiencia y personal, recibió un contrato por ni más ni menos que $300 millones que generó controversia por el posible favoritismo y la ineficiencia para la restauración de la electricidad. El segundo, desvío de fondos públicos para fines políticos. Se acusó al gobierno de Rosselló de usar fondos públicos para promover la imagen de su administración y supuestamente favorecer campañas políticas futuras. Se señalaba que el dinero destinado a programas de ayuda y reconstrucción tras el huracán María fue desviado para fines no relacionados con la emergencia. Esto causó gran indignación, pues Puerto Rico atravesaba una de las peores crisis humanitarias de su historia. 3. La corrupción en el Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud. En 2019, dos altos funcionarios del gobierno de Rosselló, la secretaria de Educación Julia Kelleher y la directora de Administración de Seguros de Salud Ángela Ávila, fueron arrestadas por el FBI bajo cargos de conspiración para cometer fraude, robo de fondos federales y lavado de dinero. Se les acusó de haber desviado millones de dólares de fondos federales destinados a la reconstrucción de la isla a través de contratos inflados otorgados a empresas con vínculos políticos. Julia Kelleher en particular fue acusada de otorgar contratos millonarios a consultores sin la debida transparencia, lo que desató un escándalo que puso en duda la integridad de toda la administración. Este caso alimentó la percepción de que el gobierno de Rosselló estaba involucrado en una red de corrupción sistemática. Cuarto, el escándalo del chat de Telegram conocido como Wikileaks fue el golpe final para su mandato. Si bien no era un caso de corrupción financiera per se, el chat reveló la cultura tóxica y el uso indebido del poder en su gobierno. El chat mostraba cómo Rosselló y su círculo cercano discutían estrategias políticas, se burlaban de las víctimas del huracán María y denigraban a mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ+, y periodistas. El chat también sugería manipulación en la información pública y esfuerzos para desacreditar a figuras opositoras. Este escándalo fue particularmente dañino porque confirmó las sospechas sobre el manejo poco ético y corrupto del poder en la administración de Rosselló y provocó un estallido de indignación entre la población. El verdadero golpe a su gobierno llegó en julio de 2019,
cuando el Centro de Periodismo Investigativo filtró un chat privado de Telegram entre Rosselló y su círculo cercano. Lo que se reveló fue un retrato oscuro de un gobernador y su equipo burlándose de la tragedia y descalificando a periodistas, figuras públicas y hasta ciudadanos comunes. El chat de Telegram, compuesto por casi 900 páginas, eran más que solo mensajes internos. Era un compendio de comentarios misóginos, ofensivos y profundamente homofóbicos. Entre los ataques se incluían burlas hacia las víctimas del huracán María, llamamientos despectivos contra periodistas como Carmen Yulín Cruz y comentarios crueles hacia figuras públicas como Ricky Martin, quien fue blanco de ataques homofóbicos. Pero lo más grave no era solo el tono de los mensajes, sino las indicaciones de manipulación política, corrupción y el uso indebido de poder para controlar la narrativa pública en medio de una crisis humanitaria. Estas revelaciones encendieron la indignación de la población que ya estaba al borde del colapso emocional tras años de crisis económica y el mal manejo de la ayuda post-huracán. El escándalo del chat llegó en un momento en el que Puerto Rico atravesaba una de las peores crisis de su historia. Tras años de recesión económica, la isla había sido prácticamente devastada por el huracán María en 2017. Dejó miles de muertos y una infraestructura completamente colapsada. Para muchos, el gobierno de Rosselló fue un ejemplo de ineficiencia y desprecio hacia el dolor del pueblo. A esto se suma la percepción de corrupción y las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal, lo que aumentó la desesperación de los puertorriqueños. La revelación de los chats fue la chispa que encendió la furia de un pueblo que ya no podía soportar más. Cuando se reveló el chat, Ricky Martin fue mencionado en comentarios homofóbicos por el círculo cercano de Rosselló y no se quedó en silencio. A través de sus redes sociales, Martin lanzó un poderoso mensaje denunciando al gobierno y convocando al pueblo puertorriqueño a unirse a las calles. ¡Basta ya!, dijo Ricky Martin, llamando a que Rosselló renunciara de inmediato. Pero Ricky Martin no estaba solo. Otros artistas de renombre mundial como Bad Bunny, Residente y Daddy Yankee también se unieron al llamado, amplificando el mensaje en todo el mundo. Bad Bunny incluso suspendió su gira para regresar a la isla y unirse a las protestas, mientras que Residente, siempre vocal sobre temas políticos, fue uno de los primeros en convocar a las movilizaciones masivas. Durante 2 semanas, cientos de miles de puertorriqueños tomaron las calles, exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló. Lo que empezó como una protesta se transformó en una movilización histórica. Las calles de San Juan y otras ciudades de la isla fueron tomadas por manifestantes que, en su mayoría de forma pacífica, reclamaban justicia. Bajo la presión de la opinión pública y sin el apoyo de su partido, Rosselló no tuvo otra opción que anunciar su renuncia el 24 de julio del 2019, marcando un momento sin precedentes en la historia política de Puerto Rico. El verano del 19 no solo representó la caída de un gobernador, sino el despertar de una nueva era para Puerto Rico. Las movilizaciones masivas demostraron el poder del pueblo para derribar a una figura política en medio de una crisis, pero también reflejó el impacto de figuras como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, quienes usaron su plataforma para amplificar la voz de los que ya no podían más. El verano del 19 será recordado como el momento en el que un pueblo dijo «basta ya» y se levantó para reclamar un futuro más justo, libre de corrupción y lleno de esperanza.